Con Savory, disfrutemos en todas partes. Con Bills & Pub, disfruta esta Bills Pub. Imperdible, 3x1 en todo vestuario verano en Corona. Yellowstone es la serie del momento y está disponible en Paramount Plus. Y Pasión Prohibida, ¿podrá el dinero comprar la felicidad? Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en este día viernes 9 de diciembre, jornada calurosa en buena parte del país. Aquí en Santiago se esperan 32 grados. ¿Cómo estás, Tocho? Muy bien. Qué bueno. Casi que con polera vinimos muy bien, sí, porque hace mucho calor. Y para el fin de semana se viene peor, pero después vamos a estar con Vamos a tener un bloque especial del tiempo hoy día para contarles eso, pero vamos a arrancar con la formalización finalmente de los 30 imputados por el delito reiterado de emisión de licencias falsas. En la instancia se dio a conocer un dato decidor. El monto defraudado alcanzaría los 700.000 millones de pesos, o sea, un cuarto, un 25% del presupuesto total que dispone FONASA para pagar licencias. Pato Angulo nos va a contar más detalles. Patricio, buenas tardes. Así de grave y así de contundentes son estos antecedentes que ha presentado el Ministerio Público en esta formalización de cargos. Muy buenas tardes, que finalizó esta madrugada. Fue una extensa audiencia la que se desarrolló en el Centro de Justicia, que comenzó ayer muy temprano, cerca de 14 horas de formalización de cargos, en donde de estos 30 imputados, 7 de ellos han quedado con la medida cautelar más gravosa, que es la de la prisión preventiva. Dentro de estos 7 son 4 hombres y 3 mujeres, quienes a juicio de la Fiscalía son quienes liderarían esta organización para defraudar en una parte al Estado, en una cifra cercana a los 700.000 millones de pesos. De acuerdo a los antecedentes planteados, ellos habrían creado distintas sociedades médicas a través de las cuales captaban a algunos facultativos médicos para posteriormente emitir estas licencias médicas y comercializarlas, como por ejemplo, solo como antecedente para que lo tengan en referencia, algunas de estas licencias médicas por 30 días podía tener un costo de 70.000 pesos. Esto correspondería, en el total que se ha entregado por ahora, aproximado por parte del Ministerio Público, a un 25% del presupuesto del Fondo Nacional de Salud de FONASA para el pago de estas licencias médicas. Dentro de estos delitos por los cuales han sido formalizados, uno de ellos es asociación ilícita, que, muy importante, finalmente no fue acreditado por parte del tribunal al momento de ponderar estos antecedentes. También se ha señalado el lavado de activos, la emisión fraudulenta de licencias médicas, y está también el fraude a las subvenciones estatales. ¿Qué ocurre con los 23 restantes? Han quedado con una medida cautelar menos gravosa, que tiene que ver con el arresto domiciliario total, y en el caso puntual de una de ellas, por ejemplo, la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados, y muy importante para todos, la prohibición de emitir licencias médicas fraudulentas durante este proceso. Acá se abre una investigación de 4 meses, 120 días de indagatoria para continuar con este proceso judicial, que muy probablemente va a llegar a instancias de un juicio oral. Con respecto a estos antecedentes, recordemos que acá en esta instancia, primero se realizó un control de detención el pasado martes, se amplió esta detención para el jueves, y ayer comienza esta formalización de cargos, la que se extendió por cerca de 14 horas. Muy importante esta audiencia, donde se conocen detalles del mecanismo, la forma en la que operaba esta organización, que a juicio del Ministerio Público se trataba de una verdadera asociación ilícita. Acá, a través de estas sociedades médicas, es que se captaba a estos médicos, a estos facultativos, para poder así emitir estas licencias médicas. En referencia a estos antecedentes hay datos muy concretos y contundentes. Por ejemplo, se ha señalado que, y para tenerlo como referencia, un médico en promedio puede emitir en torno a 150, 200 licencias médicas al año. Acá estamos hablando que estos médicos, había 24 dentro de estos 30 imputados, que emitían cerca de 1.000 licencias médicas. Y hay un caso en particular de uno de ellos que alcanzó a emitir 14.000 licencias. Esto quiere decir que para haber podido emitir estas 14.000 licencias en un plazo de un año, que lo hizo claramente, debió requerir de 100 años de ejercicio profesional. Así, además de contundente y de irrisorio, resultaba ser este fraude que estaba llevando adelante este grupo de facultativos, algunos de ellos de nacionalidad colombiana, y en donde además había chilenos quienes tenían este rol de captadores. Vamos a escuchar qué es lo que señala el Ministerio Público. Acá es la fiscal Lorena Parra quien lleva adelante esta indagatoria junto a la fiscal Constanza Encinas, y quienes ayer entregaron estos antecedentes y plantearon la necesidad
de medidas cautelares de mayor intensidad para un grupo muy importante de ellos, quienes tenían este rol de ser líderes de esta organización. Y vamos a escuchar además lo que señala el abogado defensor de quienes han quedado con la medida cautelar de prisión preventiva. Un buen resultado, una investigación compleja que se realiza en un periodo acotado, 5 meses. Es un periodo muy breve. Piensen ustedes que se está investigando un perjuicio al erario fiscal muy alto, importante, y el tribunal ha acogido 3 delitos, el previsto en el artículo 202, el previsto en el artículo 470 número 8 y además el lavado de activos. Recogiendo nuestros argumentos, y ha otorgado prisión preventiva a 7 de ellos, y respecto del resto ha otorgado una cautelar igualmente intensa, que es el arresto domiciliario total, además del arraigo y la cautelar especial del artículo 156 bis. Cuando uno tiene un tribunal en el que hay un magistrado que el Ministerio Público le ha presentado una prueba por escrito que no pudimos ver en su momento, y él se forma la convicción de que hay un delito y que las personas que les indica el Ministerio Público cometen el delito, la verdad es que es complejo que con posterioridad él cambie su propio criterio. Lo que hemos tenido acá es una audiencia donde desde un inicio se adelantó esta situación. Sobre esa base hay un magistrado que ha ratificado su criterio y evidentemente vamos a analizar la forma que procederemos, puesto que la ley contempla diversos recursos procesales para este tipo de situaciones. Así que sobre esa base, no compartiendo en absoluto la falta de análisis jurídico que se hace en los planteamientos de la defensa, seguramente recurriremos dentro de los próximos días de esta resolución. Lo que señala ahí últimamente el abogado defensor de quienes han quedado con la medida cautelar de prisión preventiva. No descartan acciones durante los próximos días, seguramente para revertir esta cautelar y por otra, tal vez menos intensa, planteando además los argumentos después del desarrollo de esta audiencia que ha terminado durante el transcurso de esta madrugada. Con respecto a la forma que tenía de operar esta organización, se ha planteado además que hay uno de estos médicos que creó 10 centros falsos para lucrar con estos documentos y que posteriormente giraba este dinero a Estados Unidos, a Colombia. Se ha acusado a estos profesionales de un perjuicio fiscal de en torno a los 700.000 millones de pesos. Esto quiere decir un 25% del dinero que destina a FONASA para el pago de estas licencias médicas, en donde, recordemos además, se han visto afectadas algunas ISAPRES que han sido parte querellante en esta causa que recién está comenzando en esta etapa de formalización de cargos. Vamos a escuchar qué es lo que han señalado los otros abogados defensores de quienes han quedado con medidas cautelares menos intensas, como son el arresto domiciliario total, la arraigo nacional y lógicamente la prohibición de emitir licencias médicas. Escuchemos lo que plantean ellos, tomando en consideración además, que es muy importante, que en esta instancia no se ha dado acreditado por parte del tribunal el delito de asociación ilícita. En el caso de mis representados, quedaron con arresto domiciliario total y sin perjuicio de no haber quedado bajo prisión preventiva. El arresto domiciliario total es una medida cautelar de alta intensidad. Desde esa perspectiva, nosotros no compartimos la resolución del tribunal porque los antecedentes esgrimidos por el Ministerio Público para acreditar la existencia del delito fueron muy débiles y febles, y en ese orden de ideas nosotros estamos considerando, ¿cierto?, que no hay antecedentes que acrediten la existencia del delito y por ende menos la participación, y en ese orden de ideas obviamente no se debieron haber decretado estas medidas cautelares de tan alta intensidad. La verdad de las cosas es que se logró la propuesta de nuestra parte en el sentido de que el tribunal no diera la prisión preventiva. Básicamente los argumentos que el tribunal esbozó dicen en relación que al menos con los médicos que nosotros representamos no se dio por justificado el delito de asociación ilícita, que era lo más importante. Y en sí mismo además la resolución creemos que tiene un sentido lógico en cuanto a que, dado que se cae, digamos, en términos siempre de delito, no era necesaria la prisión preventiva respecto al menos de los 3 médicos que representa la Defensoría Penal Pública hasta este momento. En ese sentido, claro, tenemos que ver ahora las acciones que va a emprender tanto el Ministerio Público como la parte creyente en torno a esta resolución que evidentemente no les favorece. Uno de los delitos más graves por los cuales estaban siendo investigados, recordemos que acá hay una indagatoria de aproximadamente 5 meses con delitos que se habrían cometido durante los últimos 2 años, tiene que ver con el delito de asociación
ilícita, el cual no ha sido acogido, al menos acreditado en esta instancia por parte del tribunal. Sin embargo, acá claramente el Ministerio Público cuenta con la facultad de poder formalizar a los imputados por los delitos que estime pertinentes dentro de esta instancia judicial, y en este sentido se va a insistir muy probablemente más adelante en reformalizar, siempre y cuando se tenga más antecedentes en esta causa por este delito que tiene relación con la asociación ilícita al cual se había hecho mención como parte de esta indagatoria. Vamos a escuchar también qué es lo que ha señalado el Consejo de Defensa del Estado, que es parte querellante en esta causa, valorando entonces esta formalización de cargos, en donde hay 7 de estas 30 personas que han quedado con prisión preventiva. Esta formalización y prisión preventiva decretada demuestra que vamos en el camino correcto, porque el Consejo de Defensa del Estado ha trabajado coordinadamente con todas las autoridades relacionadas con el sector de salud, con el propósito de atacar estos grupos organizados y, por supuesto, evitar que se siga defraudando una política pública tan importante como es la protección de la salud y el subsidio a la incapacidad laboral. Bueno, uno de los fraudes más importantes de los cuales sufre este perjuicio el Estado, con cerca de 700.000 millones de pesos, de acuerdo a los antecedentes planteados en esta audiencia de formalización de cargos. Hay ya quienes están siendo investigados en esta causa, son 30 personas. Hay otras órdenes de detención pendientes, por lo tanto, todavía podemos tener más novedades durante el transcurso de las próximas semanas y, lógicamente, una vez que esto ya llegue a instancias de un juicio oral donde se debe determinar la responsabilidad de cada una de estas personas que formarían parte de esta organización dedicada a defraudar al Estado. La pregunta que queda planteada, lógicamente, es ¿qué pasa con estos dineros? ¿Quién eventualmente puede restituir esta plata que, lógicamente, es un monto muy, muy elevado? Bueno, vamos a estar atentos del desenlace de todo esto. Conocimos la formalización, pero lo cierto es que el fraude es vergonzoso porque además no solamente tiene que ver con lo que ocurre con la ISAPRE, sino que además con FONASA, que claro, es meterle la mano al bolsillo del Estado. Sí, y queda la duda ahí qué pasa también con los pseudopacientes, porque hay registros de ellos en las conversaciones de WhatsApp, también en los pagos que se hicieron, las transferencias, ahí también está la duda. Claro. Bueno, muchas gracias, Patricio. Buenas tardes. Chao, Pato. Chao, buenas tardes. Bueno, vamos ahora a ver qué está pasando en esta nueva jornada de reuniones en que se está intentando llegar a un acuerdo constitucional. Hay mucha incertidumbre. ¿Se habrá resuelto algo en los últimos minutos? Daniel Tirs nos va a contar. Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Quisiéramos ser más optimistas, pero la verdad es que esta jornada se han alejado un poco las posiciones después de días en los cuales había distintos acercamientos que daban a entender que estaban mucho más cerca de un acuerdo. El día miércoles, sin ir más lejos, estuvieron a punto, decían muchos, de poder llegar a un acuerdo de las fuerzas políticas respecto al mecanismo, el nudo que está trabando las conversaciones respecto a un nuevo proceso constituyente. Esto cuando ya se zanjaron las bases o los bordes que tendría este proceso para redactar una nueva constitución, y también el árbitro, el comité técnico de admisibilidad que se encargaría por velar porque estos bordes no se transgredan. Es el mecanismo, qué personas, qué cantidad de ellas, si son expertos o no, si son electos por la ciudadanía o electos designados por el Congreso, son partes de los debates que se están desarrollando aquí en la sede del Congreso en Santiago durante esta jornada y durante las últimas jornadas que han sido intensas, que han terminado a última hora del día sin acuerdo, pese a, como decíamos, acercamientos en las últimas jornadas y el día de hoy bastante más distancia de las fuerzas políticas. Fue la ministra secretaria general de la Presidencia quien abordó precisamente el tema del diálogo constituyente y la importancia de poder llegar a un acuerdo prontamente después de varios llamados del presidente que aumentaron la presión y que pidió incluso poder terminar esta semana con un acuerdo zanjado. Revisemos las declaraciones de la ministra. Yo creo que lo que puede deslegitimar este proceso es que alguien se pare de la mesa y deje de intentar tener una constitución. Eso deslegitima este proceso, porque el mandato que se les ha entregado a las personas que están sentadas en esa mesa es encontrar una fórmula para que Chile tenga una constitución que establezca que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Eso es. En consecuencia, si ha de haber un plebiscito de entrada, si lo vamos a hacer con las dos fórmulas que se manejaban, eso es parte del acuerdo que tomarán. No se deslegitima un acuerdo político que contempla la redacción de una nueva constitución que desde luego va a ser sometida a la ratificación del pueblo chileno.
Se sigue intentando y siguen todos sentados a la mesa, dice la ministra secretaria general de la Presidencia, en un contexto de negociaciones que, como decíamos, se ha extendido más de la cuenta. ¿Por qué? Porque esta jornada han llegado el oficialismo nuevamente con la opción de un órgano 100% electo con 50 integrantes y la oposición con un órgano mixto. Han dicho ambas partes que no van a ceder de aquello que es lo que puede tener respaldo también en sus bancadas, porque recordemos que esto es una propuesta que tiene que ser posteriormente una reforma constitucional habilitada en el Congreso. Eso significa que los diputados y los senadores tienen que dar su voto para poder aprobar algo como esto, y por eso entonces cada uno de los partidos tiene que ir consultando con sus distintas bancadas si es que tienen o no el respaldo para poder avanzar en las propuestas que están haciendo aquí sobre la mesa. Los invito a que revisemos las declaraciones de las distintas fuerzas políticas esta mañana cuando llegaron aquí a la sede del Congreso en Santiago con los planteamientos, las posturas que van a tener dentro de la jornada en torno a un nuevo proceso constituyente. Proponemos que sean 25 expertos con derecho a voz y voto que participen en la elaboración de un texto que sea la antesala de la discusión que se dará después en el Consejo o Convención Constituyente o como se le quiera llamar. Creemos que si logramos conciliar esos dos elementos, por un lado, la propuesta de que haya un consejo de 50 personas elegidas por sufragio universal, a la que finalmente nosotros aceptamos, en ese sentido estamos cediendo nuestra postura original, pero al mismo tiempo, incorporando a los expertos, creo que eso va a ser bien recibido por la ciudadanía, bien recibido por la gente. Hemos dado cuenta de un ánimo y una voluntad de diálogo y de acuerdo, y ello en razón de que la propuesta de 50 personas electas íntegramente se adecúa a lo que ha dicho la derecha, que es un órgano más pequeño. También en relación a los expertos hemos mostrado flexibilidad en cuanto a incorporarlos como un cuerpo asesor. De hecho, nuestra propia propuesta así lo señalaba como una comisión experta, y por lo tanto creemos que están las condiciones dadas para que podamos llegar a un acuerdo en el día de hoy. Acabo de escuchar al diputado Chalper señalar que ellos dicen interpretar a la ciudadanía y hablar de las encuestas. Y finalmente, si hoy día no llegamos a un acuerdo, no hay mejor encuesta que un plebiscito. Y le quiero señalar que este presidente de partido no va a firmar ningún acuerdo que no sea una comisión mixta. Y por tanto, yo espero que acá haya la suficiente racionalidad por parte y sentido común por parte del resto de los partidos para que en definitiva tengamos una comisión mixta que asegure certezas para Chile y que no nos exponga a nuevos fracasos. Escuchábamos ahí las distintas posturas. Amarillos, que planteaba inicialmente un órgano íntegramente designado por el Congreso, ahora se ha abierto a una fórmula mixta con 50 integrantes electos por la ciudadanía y otros 25 designados por el Congreso. Fórmula mixta proponen también en Chile Vamos, y en el oficialismo han dicho no vamos a salirnos de un órgano 100% electo por la ciudadanía, y han dicho también, si es que esto no se logra, si es que no logramos un acuerdo, bueno, entonces vamos a tener que ir a un plebiscito de entrada, algo que flotaba en el pasado, se escuchaba meses atrás, posteriormente se desechó completamente esa idea y vuelve a salir al debate esta jornada luego de diálogos que están entrampados con el nudo del mecanismo que está siendo lo más complejo para poder avanzar hacia un nuevo proceso constituyente. Claro, y leía por ahí otra alternativa, es que si no se llega a ningún acuerdo, que estas distintas propuestas lleguen al Parlamento y que finalmente ahí se resuelva por 4/7. Pero bueno, está todo súper abierto, como que va y vuelven las distintas propuestas. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas, a ver si ahora sí que sí es una jornada clave. Gracias, Daniel, que estés bien. Gracias, Daniel. Cambiamos de tema. Un hombre fue baleado en un intento de asalto en Independencia. Lamentablemente se encuentra en riesgo vital. Alejandro Silva nos va a contar más detalles. Alejandro. Sí, fue una pareja en concreto quienes fueron las víctimas, en este caso de este intento de robo, ¿cierto?, en la comuna de Independencia. Cerca de 35 segundos fue lo que se demoraron estos sujetos en concretar este robo, porque hay que esclarecer lo siguiente: robaron pertenencias de menor valor, sin embargo el vehículo en el cual se transportaban las víctimas no fue robado, y es por eso que todo esto está siendo investigado. Son varias las hipótesis que hay
hay en cuanto a carabineros, ¿cierto?, para dar con el paradero tanto de la banda como también de las pertenencias que fueron sustraídas y también ver cuál fue la real dinámica de esto. Eran cerca de las 1 de la madrugada en la comuna de Independencia cuando esta pareja transitaba, ¿cierto?, por la comuna, cuando es abordada por sujetos los cuales estaban a bordo de un vehículo. Como ustedes pueden ver en las imágenes captadas por cámaras de seguridad acá del sector, es que estos sujetos abordan, ¿cierto?, le hacen una especie de encerrona a esta víctima. Esta persona lo que hace es retroceder y es dentro de este contexto que deja de retroceder por temor, ya que habría sido impactado, ¿cierto?, en su cuerpo en 2 oportunidades, deja de retroceder y es dentro de este panorama que estos sujetos finalmente los interceptan, logran que desciendan del vehículo violentamente, incluso pasaremos a escuchar ahora el ambiente que fue captado por las propias cámaras de seguridad, en donde se logra captar los gritos de auxilio, en este caso que realizaba la acompañante, en este caso la pareja de esta víctima. Vamos a escuchar el ambiente y también declaraciones por parte de carabineros, quienes se situaron en horas de la madrugada para realizar las pericias de rigor, y también vocería de la Fiscalía a cargo de este procedimiento, y seguimos comentando este tema. Él transitaba en su vehículo particular y es abordado por un sujeto, el cual extrae desde sus vestimentas un arma de fuego y le ocasiona una cantidad determinada de disparos en contra de él, para acto seguido huir del lugar en dirección desconocida. Hasta el momento se mantiene la información, ¿cierto?, la cual está siendo cotejada por carabineros, quien se encuentra a cargo de la investigación, específicamente por el personal del OC9 y además personal del LAOCAR, lo cual, una vez tengan los resultados, serán elevados al Ministerio Público para determinar en qué finalice la investigación. Puse un intento de asalto, unos disparos, y resulta lesionado el hombre, digamos, con una herida en el brazo, otra herida en el pecho, que está con riesgo vital hasta el momento. Hemos logrado levantar un video de la ocurrencia del hecho, estamos en eso, trabajando el video, levantando evidencia material, hay vainas en el lugar, y tratando de determinar los vehículos participantes, y luego además estará a concurrir al hospital para enterarnos del estado de salud del afectado y además entrevistarnos con la testigo presencial de los hechos, bueno, eventualmente también víctima, que es su polola. Claro, fueron cerca de 4 los impactos de bala que fueron percutados en el sector, y esta persona habría recibido 2, uno en su brazo y la otra en la parte del tórax. Esta persona ahora lamentablemente estaría en riesgo vital. Esto es una información que fue entregada por carabineros, ¿cierto?, y también por la propia, acá el recinto asistencial. Recordemos que fue trasladado por los propios vecinos del sector hasta el Hospital San José para recibir las atenciones correspondientes. Afortunadamente ya estaría bajo, ¿cierto?, los cuidados médicos. Esto fue crucial en cuanto a la colaboración por parte de los vecinos, quienes sin duda fueron importantes, ¿cierto?, para evitar que esta persona pudiese fallecer en el lugar debido a los impactos de bala. También tuvimos la oportunidad de conversar con vecinos del sector, ¿cierto?, y testigos también, quienes de mala manera fueron obligados a presenciar esto y a ser testigos también, ¿cierto?, de este hecho realmente lamentable que por poco se torna a un hecho fatal. Vamos a escuchar declaraciones por parte de los propios vecinos y junto con eso también una declaración por parte del alcalde de la comuna de Independencia. Escuché nomás bulla, no sé, tipo 2:30, 3 creo de la mañana. Sí, bueno, sí, más o menos. ¿Ya? Y la bulla de la niña nomás gritando, pidiendo auxilio. ¿Qué decía ella? Auxilio, auxilio. Le dispararon a mi esposo o mi pololo, lo que es. 4 tiros se escuchó. Yo escuché 4 tiros. Así es que después salimos, había mucha gente, de ahí no supe más porque yo me entré, porque más allá se escuchó otros gritos. Es penoso que pase todo esto, ¿me entiendes? Pero... Los vecinos me contaban que el sector antes era más tranquilo. Pues sí, sí, antes era más tranquilo, pero ¿qué te puedo decir? Ha cambiado la cosa. Ha cambiado harto.
Efectivamente, este es un sector complejo en el que hemos reforzado la seguridad municipal, los patrullajes de nuestros equipos. Al mismo tiempo, hemos fortalecido una estrategia de patrullajes colaborativos de equipos municipales en conjunto con Carabineros, y adicionalmente hemos tenido una reunión con la Fiscalía Centro Norte con el propósito de coordinar acciones que nos permitan una persecución penal eficiente para terminar con estos grupos de delincuentes. Creemos que esto va a contribuir a restablecer la tranquilidad y, por supuesto, en este caso vamos a estar acompañando para perseguir las responsabilidades de quienes correspondan. Claro, junto con eso también hacemos partícipe las palabras que nos transmitieron los propios vecinos, quienes exigen mayor seguridad, mayor dotación, tanto de Carabineros como también dotación en cuanto a inspectores municipales, ¿cierto?, en la comuna de Independencia. Mientras tanto, nosotros seguiremos muy de cerca esta información, en contacto, comunicación también con Carabineros para ver si es que de alguna manera se puede dar o se pudo dar con el paradero de estos sujetos, como también con las pertenencias que lograron ser sustraídas. Durante nuestra edición central tendremos también un completo informe sobre este intento de robo de vehículos, ¿cierto?, el cual al parecer fue frustrado, ¿cierto? Los sujetos de alguna manera se habrían arrepentido, sin embargo robaron incluso también las propias llaves del vehículo. Todo esto es materia de investigación, lo que es Carabineros y la Fiscalía Centro Norte, los que están detrás de la pista de estos sujetos. Tremendo, ¿no, Alejandro? Lo hemos dicho una y otra vez, pero el llamado siempre es a no poner resistencia, porque esto puede terminar muy mal. Vamos a estar atentos también para ver si hay una evolución en su estado de salud y lo comunicamos en nuestro noticiero central. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y vamos con esta violenta pelea que fue registrada, donde hay salvavidas y bañistas en Papudo. Un grupo de visitantes fue denunciado por presuntamente causar desórdenes en las playas. ¿Qué ocurrió después? Pedro Garrido nos va a contar todo al respecto. Pedro. Hola, Pedro. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, un hecho bastante particular se registró la tarde de ayer acá en la playa chica de Papudo, frente a muy pocos metros de la casa consistorial, donde un grupo estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, consumiendo bebidas alcohólicas al interior de la playa, cuando fueron sorprendidos por los salvavidas que se encontraban a esa hora en el lugar. Se les acercaron, se les recomendó justamente no consumir bebidas alcohólicas, producto de lo complejo que podría ser, por ejemplo, meterse al mar con ingesta de alcohol, y esto, más allá de una recomendación, rápidamente pasó a una especie de altercado protagonizado por los propios bañistas, quienes comenzaron a encarar justamente a este salvavidas de acá de la playa de Papudo. Recordemos que en Papudo la concesión de la playa la tiene el propio municipio, por lo tanto pasarían a ser trabajadores municipales de manera temporal. Bueno, una situación que pasó a mayores y que incluso motivó a que se contactara personal de Carabineros y también Seguridad Ciudadana, quienes llegaron en una primera instancia y detuvieron a las personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas. Fueron trasladadas hasta el retén de Carabineros, pero lamentablemente fueron liberadas una hora más tarde. Y ahí es donde se produce ya el altercado mayor, cuando bajan estas personas y van directamente hacia el salvavidas a atacarlo, producto de que aseguran que lo habría denunciado para ser detenidos, no reconociendo justamente lo que es esta ingesta de alcohol, que está penada y prohibida justamente en la playa. Pasemos a revisar qué nos comentaba este salvavidas, funcionario municipal, quien durante la tarde de ayer participó de esta violenta riña, donde un grupo indeterminado de personas comenzaron a golpearse, porque en una primera instancia eran los bañistas que estaban consumiendo alcohol contra los salvavidas, pero también las personas, los turistas que estaban en el lugar, comenzaron a defender justamente a los hombres de mar, teniendo en cuenta de que son quienes se velan por la seguridad y también por la tranquilidad durante el verano. Pasemos a revisar estas declaraciones. El compadre llegó de nuevo a pintar el mono. La gente aquí está de testigo, siempre fuimos súper buena onda con ellos, él siempre con la actitud agresiva, y se subió a la terraza, de acá echaba la chorea para abajo. Y el tema, después nosotros con mi otro compañero fuimos a dar una vuelta preventiva y vimos que el compadre nuevamente fue donde mi compañero. Llegó Carabineros, se lo llevaron detenido, se llevaron a mi compañero nuevamente para tomar la denuncia por amenaza, porque el compadre amenazó siempre que él no sabía con quién se metía, que le era mal y todo el tema. Y ahí después al compadre lo soltaron y vino a tomar represalias para acá. Al llegar al lugar y por versiones de testigos, Carabineros se percata que existía una riña en el lugar, procediendo a la detención de los participantes, en donde uno de ellos se trataría de un salvavidas. Carabineros
logró identificar a los agresores, colocándolos a disposición del juzgado de garantía de La Ligua. Por instrucciones del fiscal de turno, todos los participantes quedaron apercibidos al artículo 26. Bueno, ahí escuchamos ya las declaraciones de Carabineros finalizando justamente este operativo policial cuando se logra la detención nuevamente de los bañistas y en esta oportunidad también de uno de los salvavidas que se vio involucrado tras defenderse luego de ser atacados. Los salvavidas fueron hasta, en este caso, el Centro de Salud a constatar lesiones. Desde el municipio ya aseguraron que van a iniciar una acción legal en contra de quienes resultan responsables, teniendo en cuenta de que esta es una localidad bastante tranquila. De hecho, aseguran que es un hecho fortuito el desarrollado de este conflicto y que no empaña lo que es el turismo 2023. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de la primera autoridad acá en la comuna, quien asegura justamente estas acciones legales en contra de los responsables. La verdad es que nosotros condenamos los hechos acaecidos en la comuna de Papudo ayer, en la playa Chica, un sector que es una playa familiar, donde nuestros salvavidas fueron agredidos por unos tipos a quienes se les hizo la labor educativa de que no pueden beber alcohol en la playa, advirtiéndose varias veces por parte de nuestros equipos de salvavidas, a lo cual ellos tuvieron una mala reacción, lo toma Carabineros detenido, llevándolo al retén de acá de la comuna, cursando una infracción por beber alcohol en la vía pública. Lo sueltan a la hora después y ellos vuelven a buscar a los salvavidas para increparlos por lo que había sucedido. Terminando esto en una golpiza a nuestros 3 salvavidas, nosotros hemos puesto una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de la agresión a estos 3 salvavidas. No, pues mal. Debiera haber más vigilancia, porque se supone eso, uno viene a descansar, a desestresarse, pasarlo bien, y eso no es bueno. Debiera haber más vigilancia. Susto, porque tú vienes a descansar y encontrarte con ese panorama malo, porque ellos nos ayudan a la tranquilidad, sobre todo de los niños. Bueno, un hecho fortuito y que motivó justamente un completo despliegue de parte de la municipalidad, que ya anunció estas acciones legales en contra de quienes resultan responsables por este violento hecho registrado en la previa de lo que es la temporada estival. De hecho, las playas se van a inaugurar en un par de días más. De igual forma, el municipio ya dispuso de los salvavidas para que las personas que están justamente a esta hora en el borde costero puedan disfrutar de manera tranquila. Lamentablemente, existen irresponsables que llegan con bebidas alcohólicas y producen estos desórdenes que, como lo veíamos en las imágenes, terminó con varias personas detenidas e incluso los propios salvavidas agredidos. Sí, compleja la situación. Tú dices, ahí está partiendo recién esta temporada, se va a plantear también la duda de cuáles son las medidas de seguridad que tienen los salvavidas, cómo enfrentar situaciones de estas características. Bueno, todo eso queda ahí abierto. Muchas gracias por la información, Pedro. Buenas tardes. Bueno, en otro tema, funcionarios de la Policía de Investigaciones investigan una muerte de una persona que cayó desde el 7º piso del Hospital San Borja. Se trataría, en un principio, de una persona de 60 años y sería un paciente del recinto. Marcos Orellana nos va a entregar más detalles. Marcos, buenas tardes. Sí, hola Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un hecho que de verdad sorprende sobre todo a los funcionarios del hospital y cómo no, también a los propios familiares, quienes recibieron la llamada muy cercano a las 5 de la mañana indicando que uno de los suyos había fallecido producto de un accidente. Acá finalmente es donde ocurren los hechos y es materia de investigación por parte de los equipos especializados de la Policía de Investigaciones y su brigada de homicidios, quienes durante horas de esta jornada se apersonaron en este sitio del suceso para realizar los empadronamientos de las cámaras de seguridad, la entrevista, claro, de los propios trabajadores de la salud, quienes estaban a cargo finalmente de este turno. Y según lo que pudimos conversar nosotros esta jornada con los propios familiares, ellos indican que se trataría de una negligencia. Ellos aseguran dicho situación, lo que claro, sigue siendo materia de investigación por parte de la brigada de homicidios. Los familiares nos indicaban y aseguraban que tenían muy poco resguardo, en este caso habían quebrantado incluso un seguro que cuenta una ventana, la que claro es donde habría sido lanzado esta persona desde el 6º piso hasta el piso número 2, y es por eso que sigue siendo materia de investigación por parte de los equipos especializados. Ellos solamente están pidiendo justicia. Él indicaba precisamente los propios familiares al conversar durante esta mañana con ellos, esta persona quien resulta ser la víctima fatal en todo minuto estuvo en contacto con sus familiares vía WhatsApp, y es acá donde él indicaba que él estaba completamente
completamente solo, estaba pidiendo ayuda por parte del equipo médico y lamentablemente el equipo médico hizo caso omiso, en ningún minuto iba para poder ayudarlos. Él compartía una pieza común con otras 5 personas y es por eso que también los propios familiares indican que estas personas habían gritado y pedido ayuda para evitar finalmente el fallecimiento de esta persona, aunque claro, ninguno de los integrantes del equipo médico recibió finalmente este llamado o no escuchó finalmente lo que estaba pasando al interior de esta habitación del Hospital San Borja Arriarán, ubicado ahí por la avenida Santa Rosa en el centro de Santiago. Una investigación que claro sigue en curso y durante esta jornada también pudimos conversar con los oficiales de la Policía de Investigaciones, quienes de forma bastante escueta y de forma bastante responsable también no quisieron aventurarse con respecto a la investigación que está recién en curso. Como siempre, el empadronamiento de las cámaras de seguridad que tiene, en este caso van a ser vitales, aunque claro, acá va a ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque en el interior de esta habitación no existen cámaras de seguridad por resguardo también y la privacidad de los propios pacientes. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de los familiares y también la PDI, que durante esta mañana nos entregaron sus palabras. Un paciente del lugar habría caído desde el 6º piso. Aún se realizan diligencias en conjunto con el Laboratorio de Criminalística para saber las causas que habrían provocado esa caída. Solamente sería una persona de sexo masculino de alrededor de 60 años de edad. ¿Se sacó todas las cosas? No es fácil. No, pues señor, si mi marido no podía estar sin oxígeno. Entonces él tuvo todo el tiempo del mundo. ¿Y cómo se subió? Si no había silla, no había nada. Eso no entiendo. Quiero justicia para mi marido, quiero justicia para estar tranquila, porque ellos tendrían que haberlo visto. Porque no es fácil. Si yo veo un paciente que se desconecta y se supone que está con oxígeno, él tiene que tener una seguridad. Le encontraron fibrosis pulmonar. Él trabajó hace 20 años en una fábrica de talco, donde hacían talco fino y talco grueso. Bueno, a esta edad de los 65 años empezó a tener ya problemas pulmonares, se agitaba, se cansaba. La seguridad del hospital no cumple con los estándares de calidad. Si él tuvo un tema de depresión, ellos no... Si el hospital es tan grande y tiene psicólogos, psiquiatras, ¿cómo no vieron el tema, lo supervisaron? ¿Cómo él pudo hacer todas esas cosas, lanzarse por la ventana? O sea, para mí no es explicable. Claro, inexplicable según lo que destacaban incluso los propios familiares, y algo que no deja de llamar la atención en este caso, Toti, es que esta persona, el paciente, o quien resulta ser la víctima fatal en este caso, estaba con mangueras en su interior y también estaba con oxígeno, algo que claro, si se desconectaba o autodesconectaba, le iba a complicar aún más llegar hasta la ventana. Todo sigue siendo materia de investigación a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Un lamentable hecho. Sí, un hecho lamentable. También cuando uno escucha las palabras de la familiar de la señora, le hace sentido. Cuando diga, sí, evidentemente todos los pacientes de un hospital debieran tener cierto resguardo, ¿no? Claro, sea cual sea la tesis. Exactamente. Claro. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes. Gracias, Marcos. Bueno, 1:30 p.m. Estamos de regreso para actualizar la información sobre lo que está ocurriendo en Perú con esta crisis después del intento de golpe de Estado protagonizado por el expresidente destituido Pedro Castillo, quien además está recluido por 7 días en el mismo recinto penal donde está Alberto Fujimori. Daniel Matamala nos acompaña desde Lima para contarnos los detalles de lo que se ha vivido en esta última jornada, donde además vimos enfrentamientos entre simpatizantes de Pedro Castillo y también la policía peruana. Daniel, ya te vemos en pantalla. Muy buenas tardes. Hola, Daniel. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo estás, Humberto? Sí, estamos aquí en las afueras de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, donde permanece arrestado y va a permanecer arrestado durante una semana el expresidente de Perú, Pedro Castillo, después de que ayer la justicia decretara que su detención fue legal y además va a estar una semana en prisión preventiva al menos mientras se investiga un eventual delito de rebelión. Quiero mostrarte la cantidad de gente que ha llegado hasta acá. Son decenas de personas que ya además se están organizando para pasar un tiempo importante aquí. Ellos dicen que no se van a mover hasta que Castillo no sea liberado y
ya se están organizando con colchones, con frazadas. Varios de ellos pasaron la noche en este lugar. También han organizado una olla común en la cual están preparando alimentos para entonces poder mantenerse durante un tiempo largo acá. Hay gente, alguna de ellas de Lima, otra que viene de otros sectores de Perú y que se mantienen firmes junto al expresidente Castillo. Consideran que él ha sido secuestrado, que su detención es ilegal y, por cierto, creen también que sigue siendo el presidente legítimo de Perú, porque no reconocen la destitución a través de la moción de vacancia que ha realizado el Congreso Nacional. Estos grupos se han mantenido acá, se han mantenido también en la Plaza San Martín y en otros puntos de Lima, y también se han generado algunos pequeños incidentes entre quienes están aquí apoyando al expresidente Castillo y personas que se oponen a él y que pasan, y de pronto hay algunos pequeños incidentes. Pero en general ha sido una situación relativamente pacífica la que se ha generado acá. Quiero invitarlos a que escuchemos algunas de las declaraciones de los partidarios del expresidente Pedro Castillo. Hoy prácticamente ha sido una traición que los mismos militares le hacen la traición al país. No le hacen a Pedro Castillo, sino al país. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué acciones van a tomar? No, acciones, estar respaldando al presidente, estar en las calles hasta que el presidente se libere al presidente, porque ahorita está secuestrado. La liberación de nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, porque él sí nos representa, porque él fue elegido por voto popular y eso es lo que queremos, que se respete el voto popular, porque el pueblo lo ha elegido hasta el 2026 y gracias a este presidente, que es el profesor Pedro Castillo Terrones, se ha descubierto toda la mafia, toda la corrupción, lo que existe, lo que ha venido trabajando en todos los ministerios. Esa es la pura verdad. En este momento se toma por Pedro Castillo, por nadie más. ¡Salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! Sí, acá estamos, bueno, por ejemplo, podemos mostrar con la imagen de Pedro Lobo lo que está pasando en vivo ahora. Hay personas que entran y salen constantemente desde este lugar, que van a visitar al expresidente Castillo. En este caso específico se trata del congresista Guido Bellido, que ha estado varias veces aquí, ahora ha vuelto a salir y se provocan, claro, ciertos incidentes porque mucha parte de la gente que está acá tiene una mala relación con la prensa local. Entonces hay ciertos gritos, enfrentamientos que no pasan a mayores, pero se genera un clima de cierta tensión cuando los partidarios del expresidente Castillo de alguna manera intentan evitar que la prensa saque declaraciones de las personas que van a visitarlo. Situaciones que no han pasado a mayores, pero que generan un clima de cierta tensión aquí en este lugar y en este momento, mientras otras de las personas que están también apoyando al expresidente Castillo intentan poner paños fríos y calmar la situación. Ahora, lo que se intenta hacer desde la defensa tanto política como jurídica del expresidente Castillo es decir, según señalan ellos, que no existe el delito de rebelión, porque lo que argumentan sus abogados es que no se concretó finalmente ninguna acción contra el orden institucional. Dicen que lo del expresidente Castillo fue sencillamente una declaración de intenciones y que no hubo ninguna acción concreta. No se cerró el Congreso, tampoco se movieron fuerzas militares y que por lo tanto este delito de rebelión no se habría concretado. Es la defensa jurídica que están intentando hacer, que fue desestimada ayer por tribunales, pero que los abogados dicen que van a llevar adelante con otro tipo de apelaciones y de recursos. Escuchemos algunas de las declaraciones precisamente que han hecho abogados que son parte de la defensa jurídica del expresidente Pedro Castillo. Efectivamente, él tiene que asumir su responsabilidad por lo que ha hecho, pero que la Fiscalía de la Nación tipifique correctamente el tipo penal, porque esto puede conllevar a una... ¿Qué tipo de penal podría ser? Mire, ve, para mí, desde mi punto de vista, no se tipifica ni seducción ni rebelión, porque para ambos se requiere, como le digo, para ambos se requiere que él se haya asado en armas. Sí, estábamos ahí escuchando la tesis que plantea la defensa, Daniel, bien llamativa, porque apunta más bien a que no se habría concretado el delito más que hacer una defensa respecto a la decisión que tomó en su momento Pedro Castillo. Ahora, está la mirada puesta en el aspecto judicial, también respecto a las decisiones que va a tomar la actual presidenta, Dina Boluarte, respecto a si acaso va a llamar a elecciones anticipadas o va a intentar seguir hasta el 2026. La normativa así lo permite, pero bueno, estará el clima político como para que eso ocurra. Claro, lo que la presidenta ha dicho es que ella tiene la intención de completar el periodo constitucional del presidente Castillo, que llegaba hasta 2026, pero también ha dicho que si hay un acuerdo general de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, ella no se opondría a un eventual adelantamiento de las elecciones. También durante la jornada del día de hoy
se ha adelantado que probablemente mañana se estaría presentando el primer gabinete de la nueva presidenta. Presentándose ya este nuevo gabinete, por lo tanto, se da un paso adelante. Ese gabinete luego tiene que ser ratificado por el Congreso en términos de volver a darle cierta gobernabilidad al país. Y mientras eso ocurre en las esferas de poder, avanza también esta investigación judicial. Hoy varios ministros y varios exministros, han concurrido a declarar ante la Fiscalía precisamente en esta investigación por el eventual delito de rebelión, sea como testigos o como eventuales sospechosos de ser cómplices o encubridores de estos hechos. Y en las calles de Lima, si bien en general es una ciudad que se mantiene funcionando con plena normalidad, hay algunos puntos en los cuales los partidarios del expresidente Castillo se concentran. Especialmente eso ocurre en la Plaza San Martín. Durante todas las tardes se van concentrando. Son manifestaciones pacíficas en las cuales se marcha hacia distintos puntos, hacia el Palacio de Justicia, se intentan acercar hacia el Congreso Nacional, pero también ha habido algunos hechos de violencia. Algunos de ellos los mostramos y los reporteamos también durante la jornada de anoche. Bueno, estamos revisando las imágenes de lo que ocurrió anoche en la Plaza San Martín. Ahí está parte de lo que registró la cámara de Pedro Lobos, donde había enfrentamientos entre los partidarios de Pedro Castillo, lanzando piedras, etcétera. Fue justo después que hicimos el contacto con nuestro noticiero central y con la policía. Bueno, es parte de lo que se... Te escuchamos, Daniel, es parte de lo que se vio ayer, y queríamos saber también, a propósito de lo que había dicho Pedro Castillo, hay acusaciones incluso que algunos dicen que lo habrían drogado al interior de este recinto penitenciario. Claro, mira, bueno, lo que vimos ayer efectivamente lo que ocurrió justo después del despacho en el noticiero central, cuando de pronto se provocaron estos hechos de violencia, cuando algunas personas comenzaron a lanzar adoquines y objetos contundentes a la policía, que respondió con gases lacrimógenos. La verdad es que entre los partidarios de Pedro Castillo hay todo tipo de teorías de la conspiración, desde que el entonces presidente habría recibido algún tipo de sustancia. De hecho, uno de los abogados le dio cierta credibilidad a esa teoría y luego inmediatamente la retiró, que él no habría estado en un pleno uso de sus facultades cuando hace esa declaración hablando del cierre del Congreso. Evidentemente son teorías de la conspiración que no tienen absolutamente ningún fundamento, pero que son creídas por muchos de los partidarios del expresidente Castillo, que se mantienen leales a él y que intentan explicar de alguna manera el hecho de que él anteayer haya intentado este autogolpe de Estado. Bueno, nos vamos a quedar con estas imágenes en directo desde Lima, Perú, donde hay partidarios de Pedro Castillo. Ahí está, no está preso, está secuestrado. Es parte de la teoría que mantienen muchos de los que han llegado a defender al presidente destituido de Perú. Daniel, muchas gracias por este trabajo. Que esté muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Pati. Gracias, Humberto. Un abrazo. Abrazo. Bueno, ya lo habíamos adelantado, jornada calurosa acá en Santiago, pero parece que aún peor para el fin de semana. Alejandro Sepúlveda. Ahora antes de retirarnos, porque queda puede poco encerrarse. para el juicio final. Muchachos, Alejandro Sepúlveda tiene todos los datos. Sofocante, o sea, una ola de calor que ya suma hoy 7 días, se prolongará hasta los primeros días de la próxima semana, la más extensa de la que se tenga registro para un mes de diciembre en los valles de la zona central. Anoche, ¿les costó conciliar el sueño? Hacía mucho calor, sí. Hacía mucho calor. Ha sido la noche más cálida de este año. Fíjate y todavía no estamos ni en el verano. Claro. Fíjate que hasta las 2 de la mañana tuvimos 20 grados. La mínima fue 16 grados. 15,8 en rigor. Así que continuamos con ese calor. Vamos a ver la imagen del satélite, porque están ocurriendo cosas en el norte de nuestro país, en donde las lluvias estivales ya están marcando la jornada al interior del norte grande. Incluso esta tarde-noche podrían alcanzar sectores de la costa, al interior desde Atacama hacia el sur despejado. Estratos que aún se mantienen en sectores de Valparaíso. Valparaíso está muy particular, porque a ver si más ratito mostramos alguna cámara de Valparaíso, porque hasta la playa están los estratos y de la playa hacia los cerros está prácticamente despejado, con mucho calor, algo de inestabilidad en el sur del país, con precipitaciones entre las regiones de la Araucanía aproximadamente y de Aysén por el sur, nada en Magallanes. Ya les contaré más respecto a este calor, porque si hoy vamos hacia 32 grados, prepárense para un sábado más sofocante que hoy y para un domingo aún más sofocante que el sábado. Así se viene este fin de semana extremo en cuanto a temperaturas en los valles centrales.
Con Saborí disfrutamos en todas partes. Un disfruti en la piscina, un pura fruta esperando el bus, un sorpresa con amigas y amigos o un centella en la playa, porque tiene sabores para todas y todos. Con Saborí disfrutemos en todas partes. Ahí estaba Valparaíso. Mira, hace un minuto estaba cubierto hasta la playa. Ahora ya la bahía se ve al fondo, a la derecha de su pantalla, que están los estratos, se replegaron, amanecieron con cielo despejado, luego se cubrió parte de Valparaíso y ahora se vuelve a despejar. Si usted está en el litoral, prepárese para un sábado y un domingo con temperaturas sobre los 20 grados. Se acercan las altas temperaturas y las compras navideñas. No salgas a última hora a morirte de calor. Aprovecha y compra ahora con el 3x1 en mujer, hombre e infantil colección verano. Combínalos como quieras. Adelanta tus compras con el 3x1 y ahorra en grande. Corona, moda y tendencias al mejor precio. Y Santiago con algo de nubosidad, especialmente en sectores de la cordillera, pero que ni para sombra sirven. Y tal como lo dice nuestro generador de caracteres, el domingo podríamos tener sectores puntuales de la zona central que lleguen a 40 grados, muchachos. Ayer tuvimos 38 en San Felipe, mientras en Santiago llegábamos a 33. O sea, podría ser San Felipe también de los 40 grados. O en sectores aledaños, puntuales, podríamos llegar a 40 grados. Este es el pantallazo para hoy, con precipitaciones al interior de Parinacota, Tamarugal y el Loa. Esas precipitaciones en la tarde de noche pueden bajar por el Valle de Azapa y alcanzar incluso Arica o sectores aledaños con la probabilidad de tormentas eléctricas. A full está el fenómeno de las lluvias estivales. Ya se rompen los estratos en el litoral. Valparaíso hasta hace un ratito tenía algunas nubes, ahora cielo despejado, 21 grados. Sábado y domingo, 23, 24 grados en las playas de la zona central. Muy agradable, con vientos, eso sí, en las tardes, 40, 50 kilómetros por hora, el famoso surazo que se levanta y que es peligroso. Si tenemos 23 grados en las playas, subimos un poquito hacia los cerros y vamos a rondar los 30 este fin de semana en las alturas de Valparaíso, Viña del Mar, en fin. Y con escasas nubes, Rancagua, Maule, Ñuble, con temperaturas de 30 y más desde Ñuble hacia el norte. Algo de nubosidad con claros de sol por momentos en Concepción, 20 grados. También caen algunas precipitaciones por sectores, brilla el sol en sectores de la Araucanía, los ríos, los lagos, la lluvia más constante sobre la región de Aysén y hasta la provincia de Última Esperanza, nada, por ejemplo en Punta Arenas, que ha recibido visitas ilustres por estos días, estabilidad allí. En Punta Arenas, que está viviendo una escasez hídrica tremenda, todo esto. En los últimos años ha llovido menos de lo que debiera, la mitad de lo que debiera, y de nieve poco y nada. Claro. Así que hay una escasez hídrica tremenda allí. Ese es el panorama para hoy, para un sábado y un domingo, insisto, con temperaturas que al interior de la región de Valparaíso podrían rondar los 40 grados. Santiago, a esta hora tenemos 29 grados, hemos llegado a 30, 29. Sigue subiendo, ¿no? Sigue subiendo. Vamos en promedio 1 grado menos que ayer. Ayer llegamos a 33, hoy apuntamos hacia 32. De concretarse los 32, sería el séptimo día con ola de calor, la más extensa. Hasta ahora es el diciembre más cálido de la historia de Santiago, con lo que llevamos. Faltan 2 tercios. Pero hasta ahora, el más cálido. Mañana, mira el 30, es que por eso, 34 en el centro de Santiago, 35 para el centro el domingo. Insistimos, cuando nosotros damos a conocer estas temperaturas, es el termómetro oficial, que está en un cobertizo, a la sombra, 1,5 metros, 2 metros de altura, sin edificio, pastito en el suelo. ¿Cuánto puede subir un escenario adverso? Por ejemplo, en el pavimento, claro, sin muchos árboles alrededor. Sin árboles, a todo sol, pavimento, edificios, los autos, 10 grados más. 10. Uf, la famosa isla de calor dentro de las ciudades. Wow. Esa puede ser la sensación térmica. Y cuando en el ambiente la temperatura es superior a la de nuestro cuerpo al interior, 36,5, 37 grados, de ahí para arriba tenemos fiebre, ¿no es verdad? Cuando la temperatura en nuestro entorno es superior a eso, tenemos afectación en nuestra salud. Y están potencialmente en peligro las personas que padecen enfermedades crónicas, los adultos mayores, con los famosos golpes de calor. Así que mucha precaución este fin de semana con aquello, porque si tenemos 34, 35 grados caminando al sol, en el pavimento, en fin, la temperatura o la sensación puede ser superior a 40 grados. Pero estos son los registros oficiales para una ola de calor que se extendería por lo menos hasta el martes. Por lo menos hasta el martes, sobre 30. Así que hidratación, factor solar, ropa aliviar, agua, ropa clara, factor solar, sí. Todas las medidas que
para enfrentar este calor que realmente es extremo y más allá de este calor extremo, porque que haga calor en diciembre, bueno, el tema es cuántos días llevamos. Ya llevamos 7 y vamos a completar casi una docena con temperaturas extremas. Muy bien. Gracias, Alejandro, por acompañarnos. Buenas tardes. Chao, chao. Cambiamos de tema para contarle que el actor estadounidense Will Smith, muy popular, sobre todo después del verano, bueno, está en nuestro país, ahí lo estamos viendo. Fue visto ayer, jueves, en el aeropuerto de Santiago y después en el de Punta Arenas. Se desconoce hasta ahora los motivos que lo trajeron al país, pero lo cierto es que fue visto ahí en Carlos Ibáñez del Campo, se llama el aeropuerto de Punta Arenas. Sí. Y en distintos puntos de la ciudad donde además se mostró bien buena onda. Bien simpático parece que estaba, porque se sacó todas las fotografías, sonrientes, no tuvo mayores problemas cuando la gente lo reconoció y trató de acercársele, a hacer estos registros audiovisuales. Pero claro, no se conoce todavía cuáles son las razones por las cuales el actor está acá en nuestro país. Se andará por motivos laborales o tal vez simplemente disfrutando respecto de los lugares de Chile. Claro, tuvo lamentablemente un momento de dulce y agraz, porque por un lado fue una noche marcada por el Oscar a Mejor Actor, pero por otra fue una cachetada que le propina al comediante Chris Rock. Claro. Y que dio vuelta al mundo y que por supuesto despertó críticas transversales frente a esta reacción. Pero bueno, lo cierto es que está tratando de enmendar eso, de grabar más programas. Yo si tengo que apostar, Pati, diría que Will Smith vino a las Torres del Paine. ¿Pero de paseo o motivos laborales? No, yo creo que a grabar alguno de sus programas, porque él es muy activo, tiene programas a través de las redes sociales, etcétera. Entonces me da la impresión de que puede haber venido a registrar algo así. Puede ser. Vamos a ver. Seguramente después van a haber algunos otros registros de él en algún lugar de nuestro país, pero lo cierto es que, claro, este ha sido un año complejo para él, marcado por eso que tú mencionabas ahí, en ese momento en el premio Oscar, cuando el comediante hizo, Chris Rock, alusión o una broma a su esposa, y ahí es cuando se para del asiento y lo termina golpeando. Pero bueno, vamos a ver si después se conocen más detalles de qué es lo que trajo a Will Smith a nuestro país. Nos vamos a ir a una pausa cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos y seguimos con Ya, vamos a la pausa. Ya es momento de revisar las noticias internacionales, es por eso que estamos junto al editor del área, Carlos Great. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Aquí estamos atentos, obviamente, a lo que pasa en Perú, con nuestro compañero Daniel Matamala, que ya nos contó todo lo que estaba ocurriendo, pero hay más noticias del mundo, y entre ellas, el regreso de la basquetbolista Brittney Griner a Estados Unidos. Llegó sana y salva, llegó en buenas condiciones, tal cual lo había adelantado ayer el propio presidente Joe Biden. Esas son imágenes del momento en que llega justamente a territorio estadounidense. Antes de eso, a bordo de un avión todavía en zona rusa, para luego hacer este intercambio de prisioneros. Llegó a San Antonio luego de pasar casi 10 meses detenida en esta cárcel en Moscú. A cambio de la entrega a Rusia de este famoso traficante de armas, Viktor Bout, que ya hemos dicho es uno de los prisioneros emblemáticos que Rusia buscaba fuera devuelto a su país. Viktor Bout fue el mayor mercader de armas por mucho tiempo en el mundo, incluso. Hay una película, ¿no?, de Nicolas Cage que relata su vida, y entonces llega a cambio de la liberación de esta basquetbolista estadounidense que había sido detenida porque fueron encontrados en su equipaje algunos cartuchos con extracto de cannabis, y eso aparentemente le permite a las autoridades rusas decir que era necesario que fuera detenida, y a partir de allí se forja una de las historias en torno a uno de los casos de detenciones de estadounidenses. No es el único, sabemos, hay muchos detenidos estadounidenses en Rusia. Han habido varios llamados de las autoridades de ese país a que sean liberados, pero este era uno de los casos más emblemáticos, Pati. Pero cuando uno habla de intercambio de prisioneros, ¿cómo se gesta este intercambio? Sí. Aquí hay una imagen. Eso es un intercambio de prisioneros. Allí están, en Abu Dhabi. ¿Ya? Allí se gesta el intercambio. Allí llega Viktor Bout, es entregado a efectivos rusos, sale del control estadounidense y se sube al avión para volver a Moscú. Y por otro lado, la basquetbolista toma una van que lo lleva al avión privado que finalmente... Y todo esto ocurre de manera simultánea. Exacto. En los mismos tiempos, en el fondo, como para comprobar que efectivamente ambos cumplen con lo pactado.
Claro, esta es una imagen que la televisión estatal rusa dio a conocer, donde se muestra este momento en el que primero Britney Greener abandona la prisión, luego la trasladan al aeropuerto de Moscú, llegan a Abu Dhabi y comienza entonces este proceso de intercambio de prisioneros. Bueno, en definitiva, la basquetbolista Britney Greener podrá reencontrarse con su familia, con su esposa, con quienes estaban esperándola en Estados Unidos. Hablemos de Brasil, porque Lula da Silva ya anunció a sus primeros ministros, los primeros 5 de su gobierno, y había un nombre que, claro, dada la situación económica de Brasil, era muy importante. Mucha era el más expectativa al respecto. Fernando Haddad. Un poco se sabía, porque es quizás el mayor aliado político, el hombre fuerte del gobierno en Brasil. Iba a ser Fernando Haddad una vez que él pierde las elecciones, porque se postuló para ser gobernador de Sao Paulo, pierde las elecciones y ahora entonces es Fernando Haddad quien va a ser el responsable de la economía. Es el Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda engloba también el Ministerio de Economía en Brasil. En definitiva, va a tener que buscar reactivar una alicaída actividad económica de ese país, del país más grande de toda Latinoamérica. Es un país continente con 200 millones de habitantes que están esperando algunas medidas de reactivación. El trabajo, por supuesto, va a ser muy importante. Hay otros nombres: Mauro Vieira, que va a ser canciller, Flavio Dino al frente de Justicia y Rui Costa en la presidencia. Fernando Haddad fue ministro de Educación en los gobiernos del PT, con Lula, luego con Dilma Rousseff. Así es que es un hombre que tiene vasta experiencia política. Además, es de izquierda, Pati, pero es bastante moderado. Y eso es necesario para restablecer también confianzas en un país que está absolutamente polarizado como es Brasil. Claro, y por eso se esperaba esa señal, a ver cómo lo iban a interpretar también los mercados, pero llama la atención que con tanta anticipación ya se dé a conocer ahí un nombre de quienes van a acompañar a Lula da Silva, pero un cargo clave en lo que tiene que ver con la economía de ese país. Sí, sabemos que el 1 de enero del 2023 asume Lula da Silva en Brasil. Vámonos a Rusia para hablar de Vladimir Putin. Ha estado haciendo más declaraciones de las acostumbradas en medio de este año que ha sido cruzado por la invasión a Ucrania. Y Vladimir Putin, que ayer decía que iban a continuar atacando instalaciones civiles eléctricas, energéticas, pero que él no comenzó, que comenzaron los otros. Bueno, después de esa declaración, ahora dice que al final de todo el tiempo habrá que llegar a un acuerdo. El tema es cómo llegar al acuerdo, dice Vladimir Putin. ¿Van a poder llegar a un acuerdo con alguien? ¿Cuáles son las garantías? Habla Vladimir Putin de las desconfianzas que tiene no solo con Ucrania, sino con el resto de Occidente que está detrás del país ucraniano. Entonces, allí hay alguna desconfianza, dice Vladimir Putin, y por otro lado sabemos la desconfianza en Rusia también por parte de Occidente es absoluta, dado que los bombardeos han seguido y también a instalaciones civiles en medio de un invierno muy crudo, donde se está llevando a las personas en Ucrania a vivir sin calefacción, sin electricidad, en momentos donde claramente es muy necesario, especialmente en esa zona de Europa. Bien, vamos a revisar también otras noticias, y esta es una protesta muy singular. Son los empleados de correos de Reino Unido. Es el Royal Mail, la empresa pública de correos que tiene una historia centenaria, y están en huelga por sus condiciones de trabajo, por una mejora salarial le están pidiendo, porque la inflación, que es un fenómeno ya mundial a esta altura, también les afecta. ¿Pero por qué es tan importante en estos días? Porque en Reino Unido la tradición de enviar cartas en Navidad se mantiene. Se mantiene, es muy importante. Tarjetas navideñas y todo eso. Exacto. Ya, es que iba a preguntar eso, si acaso, porque por ejemplo en Estados Unidos todavía sigue existiendo gente que paga las cuentas a través del correo. Yo no sé si será lo mismo acá, pero tiene un rol más relevante. Tiene un rol más preponderante del que hay en otros países como el nuestro, donde claramente hoy día todo se hace mucho más digital. Allá la tradición del correo sigue siendo muy importante, y por eso 117.000 trabajadores en huelga para Navidad hacen prever que va a colapsar probablemente durante la Navidad este servicio tan relevante en Londres. Vamos a otras noticias. Hablemos de las reacciones que ha generado en el mundo de la música esta declaración que a través de sus redes sociales subió ayer la cantante canadiense Celine Dion, que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, y esto la ha obligado a cancelar sus últimas presentaciones, su gira musical. Ha estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y dijo que era muy difícil enfrentar estos desafíos, hablar sobre lo que estaba pasando. Ella había dejado de actuar ya desde el año pasado en algunos conciertos
por algunos espasmos que estaba sufriendo. Eso la llevó a tratarse médicamente y finalmente ahora ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida. Es un trastorno neurológico. Lamentablemente es progresivo, no tiene cura. Y parece ser que ahora ya le está afectando a las cuerdas vocales. Eso entiendo que por eso es que decide hacerlo público, ¿no? Claro, porque es inevitable que con este síndrome es muy difícil poder controlar aquello que le permite a ella desarrollarse profesionalmente. Afecta al sistema nervioso central, comienza a causar rigidez muscular progresiva, espasmos severos. Todo eso es lamentable y ella, con 54 años, ha dicho que este diagnóstico, que es reciente, afecta a 1 millón de personas en todo el mundo, pero a ella también. Entonces ha recibido muestras de apoyo, de cariño de muchísimos artistas, de personas y profesionales del mundo de la música a nivel mundial, claro, dado su importancia en el mundo de la música durante todo este siglo e incluso durante buena parte del siglo pasado, cuando ella popularizó muchísimas canciones. Y claro, ahora lamentablemente ha dejado de girar. No se sabe si va a poder retomar en algún momento los conciertos, pero por ahora ese video que usted está viendo en pantalla ha causado mucho impacto. Volvamos a Brasil, pero ahora con noticias incluso que tienen que ver con el turismo, con estas fiestas de fin de año, el verano. Esa es una rueda de la fortuna, pero no es cualquier rueda de la fortuna, es la más grande que hay actualmente en Latinoamérica y se ha inaugurado el día jueves. Ya. La rueda de Chicago le dicen también, pero esta es la rueda de Sao Paulo. Ya, está en Sao Paulo. Sí. Roda Rico se llama, tiene 91 metros de altura, son 42 cabinas las que ustedes ven, son como las del teleférico, ¿no? Parecidas, pero van colgando de esta rueda de la fortuna, esta rueda que está ubicada en un parque que se llama Cândido Portinari, en la zona oeste de Sao Paulo. Y va así de lento. ¿Perdón? Va así de lento moviéndose. No, tiene algunos momentos con mayor velocidad, pero está todavía en periodo de prueba. La verdad es que, claro, el tema es que para dar la vuelta dura 25 minutos el trayecto. Ya, así es que tú aprovecha ahí de sacar las fotos, eso, justo, y para igual ver como el caballero. Sao Paulo en su esplendor, que es una ciudad gigantesca, uno nunca termina de verla, Sao Paulo, porque obviamente es una ciudad de 20 millones de habitantes. Cada cabina está habilitada para 8 personas, equipada con aire acondicionado, con Wi-Fi, hasta con Bluetooth, cosa que uno puede conectarse su teléfono. Estar todo ese rato ahí parlante, sin problema. Con la música. ¿Y esto ya está todavía no en operación? Sí, ayer. ¿Y cuánto cuesta la entrada? Cuesta entre 25 y 79 reales. En medio de estas preguntas insondables yo estaba preparado. Pero para decir que son entre 5.000, 15.000 pesos que usted va a tener que desembolsar si es que quiere ir a Sao Paulo, ver desde las alturas esta maravillosa ciudad y, por supuesto, disfrutar de esta rueda de la fortuna. Muy bien, Carlos Great, muchas gracias por todas estas informaciones internacionales. No, gracias a ti, por favor. Adiós. Nos vemos. Buen fin de semana. Bueno, ¿usted come alimentos procesados o comida chatarra en abundancia? Bueno, ponga atención porque un estudio internacional reveló que este tipo de alimentos podría afectar directamente a la memoria y a nuestra capacidad de retención. Completos, pavas fritas y muchas más. Comidas ultraprocesadas que los chilenos comen habitualmente y que se han relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares o con la obesidad. Pero atención, porque su consumo en exceso también está asociado al deterioro cognitivo. Un estudio realizado por científicos brasileños a lo largo de 8 años y a más de 10.000 personas observó que un mayor porcentaje de consumo de alimentos ultraprocesados se asocia a la pérdida de memoria o la nula capacidad para retener información. Deterioro que afectaría solo si es que se comen diariamente un 20% o más de calorías pasadas en alimentos ultraprocesados. Pero ¿cada cuánto consumen hoy los chilenos estos alimentos? Como unos 2 veces al día, al menos, o 3 veces a la semana. Trato de evitarlo lo más posible, idealmente, no sé, una vez a la semana, una cosa así. No lo consumimos, porque mis hijas ambas tenían alergia alimentaria, entonces ahí aprendimos a comer sano. Aprendieron a comer sano, a reducir el 20% diario de la llamada comida chatarra. Sin embargo, hay algunos a los que se les hace bien difícil no tener esta modalidad de alimentación. Bueno, en realidad tratamos de evitarlo, pero a veces es imposible, porque la gaseosa es muchas veces lo que se ofrece en distintos lugares para poder consumir sin bebida alcohólica. Los expertos recomiendan variar la alimentación y así no comer más de 2 veces por semana este tipo de alimentos. Yo creo que igual tenemos que saber escoger si es que ya tenemos una vida que es muy movida y que no podemos consumir el 100% de una alimentación que sea orgánica, variada y 100% natural, saber escoger.
y ojalá que esto no sea de forma muy seguida también en nuestra alimentación. Y es que comer alimentos ultraprocesados diariamente, así como lo explica el estudio hecho por científicos brasileños, aumentan un 25% el deterioro cognitivo de las personas. Cambios en el rendimiento cognitivo a lo largo del tiempo que se evaluaron en pruebas de recuerdo inmediato, reconocimiento de palabras y fluidez verbal. Tenemos que tener en consideración que el deterioro cognitivo no significa que uno vaya perdiendo el intelecto, sino que significa que ciertos dominios, ciertos cognitivos, que en este caso es como memorizar cosas, son los que determinan la cognición. Y particularmente las personas que comen alimentos ultraprocesados tienen un declive en la cognición que tiene que ver con lo que se llama la memoria. Memoria y por ende deterioro cognitivo que podría evitarse si las personas consumen frutas y verduras sin procesar, cereales integrales y fuentes saludables de proteínas, ya que además del impacto en la cognición podría aumentar considerablemente el riesgo de obesidad, diabetes, cáncer y no solo eso, sino que también tener una vida mucho más corta. Estamos de regreso con más informaciones. Le contamos que un tribunal declaró culpable a la jueza Cecilia Urbina Pinto por entregar información secreta en 2 ocasiones. Claro, una de ellas fue a su marido sobre una investigación reservada que involucraba directamente a su hijastro por el delito de narcotráfico. La Fiscalía pide que la magistrada cumpla una pena de 5 años de cárcel. Hola, magistrada. Hola, Jaimito, ¿cómo estás? Mira, lo que te quiero pedir, a ver si mañana me mandas en un WhatsApp los días que yo no he trabajado el año. Acuérdese lo que dijo don Pedro, que lo puede pedir todo por intermedio de la causa reservada. Sí, pues, sí, por ahí. Pero esto otro es más fácil que me lo des tú. Con 30 años de carrera en el Poder Judicial, la jueza Cecilia Eliana Urbina Pinto fue declarada culpable por 2 delitos de revelación de secreto de la ley de drogas, en donde benefició a su familia política. Recordar que se trataba de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, organización que ya había sido condenada por acción ilícita por tráfico. Y en el caso concreto, la acusada estaba imputada por haber develado, al menos en 2 ocasiones, la existencia de estas investigaciones protegidas por la ley de drogas. Aprovechándose de su cargo, la magistrada del Juzgado de Garantía de Coyhaique ingresó una causa reservada por narcotráfico que se encontraba en el sistema del Poder Judicial. En esa investigación, que comprometía el crimen organizado, uno de los imputados era Jorge Alberto Cáceres Vázquez, un traficante de la zona, que también era su hijastro. Mediante las declaraciones de 2 coimputados, el hijastro de la jueza reveló información indicando que él sabía que estaba siendo investigado porque esta persona le informaba sobre estos hechos. Cáceres siempre contaba que lo andaban buscando y que le llegaba información porque su madrastra era jueza y por eso no lo detenían nunca. Por eso Cáceres botaba los teléfonos que utilizaba y por eso a veces a nosotros nos costaba contactarlo desde Puerto Montt. Delitos cometidos entre enero y julio del año pasado, que también involucró a su cónyuge y padre del imputado Jorge Cáceres Oces, con quien contrajo matrimonio en el año 2017, un nexo que terminó por sepulcrar su carrera. No sé cuántas veces le dije, Jorge, ten cuidado, andan buscándote, andan siguiéndote. Claro, tomaba precauciones, pero no dejaba lo que andaba haciendo. Yo me metía al computador en la casa, así a la maleta, porque me sabía los códigos. Cuando ella no estaba, yo me metía al sistema y miraba todo. Entonces veía cuando estos andaban a la siga de él. Las escuchas telefónicas fueron claves para demostrar cómo la pareja revelaba información crucial que entorpecía las diligencias contra la banda de crimen organizado. Jorge Cáceres, esposo de la jueza, conversó meses atrás con Chilevisión Noticias, negando cualquier tipo de vinculación. ¿Qué quiere que le diga? Le pregunto, ¿la jueza alguna vez le entregó información? Absolutamente no. ¿Nunca le entregó información relacionada a su hijo? No, nunca. ¿Se juntó usted con él en la Petrobras para entregarle información de que sus teléfonos estaban intervenidos? Sí. ¿Y ahí sabía que estaba interviniendo una investigación policial por tráfico y asociación ilícita? Sí. A pesar de negar las acusaciones, la Fiscalía Regional de Coyhaique llevó a juicio tanto a Cecilia Urbina como a su marido, solicitando 5 años de cárcel por 2 delitos de revelación de secreto en el caso de la magistrada y 3 años en el caso de su esposo. Ambos fueron
condenados. Nos parece que por la gravedad de la conducta, la naturaleza del delito, la forma de comisión y por sobre todo la grave afectación al bien jurídico protegido y al sistema de justicia penal, la pena solicitada por el Ministerio Público es aquella que se ajusta a derecho. Un caso que golpea duramente al Poder Judicial, con una magistrada involucrada en actividades delictivas, filtrando información por tener un vínculo personal. La lectura de su sentencia será llevada a cabo el próximo 16 de diciembre.